Yo voy a ponerme en modo solo presentación. Este momento es solo como para iniciar, que voy a salir por ahí. Si la aplicación, el aplicativo funciona. Me disculpo por la voz, ando un poco lastimada, vengo saliendo en procesos de gripe y cosas por el estilo, de alergias, entonces ando la voz un poco lastimada. Vamos a hablar hoy de la tarea número uno. Y el tema 2, el tema uno era presentarse, había unas lecturitas por ahí. Eso son metodologías ágiles para el desarrollo de software y un poco la confrontación con las tradicionales. El espacio es de 1 hora. Por asuntos personales no estoy en la casa, no estoy en oficina, estoy en otro sitio. Entonces, vamos a tratar de que el ruido no nos interrumpa. Por favor, si se me va la señal o algo, me indican de inmediato. Entonces, vamos a proceder. Cuando tengan una pregunta, la hacen también de inmediato, no tengan el menor reparo en hacerlo. Comenzamos. La agenda es muy sencilla, vamos a dividirlo en dos grandes temas. Tema uno, hablar de la lectura de la rúbrica y los criterios de evaluación. Y el tema 2, ver los ciclos de vida, o bueno, específicamente la tarea número uno que habla del ciclo de desarrollo incremental, el cascada, un poquito de Scrum, un poquito de programación extrema, método Kanban del trabajo, ¿verdad? Algunos voladillos de cómo ir trabajando documentos para la UNED. Veo que puede ser que alguno sea su primer curso o sus primeros cursos, entonces eso es importante que lo tengamos por ahí claro, cómo se trabaja con UNED. Voy a buscar un momentito el documento de la tarea para facilitárselos. Vamos a revisarlo. Acá está el documento de la tarea. Viene primero toda la descripción de un caso, que ese caso se maneja en los proyectos, ¿verdad? La tarea número uno está por acá. Es esta. Allí lo que tenemos es lo siguiente. Es una tarea basada en aspectos teóricos, ¿ok? Aspectos documentales. Eso significa que tienen que haber leído mucho. eh, no está mal el tema de manejar su experiencia para los que trabajan, ¿verdad? Pero la idea es que es una tarea muy documental. Por lo tanto, esta tarea se espera que ustedes hagan un documento universitario formal con los formatos necesarios. Es decir, la UNED tiene un formato documental y además se le agregan todas las referencias y todo la definición documental de APA. En APA va a encontrar tipos de letra, va a encontrar cómo se hacen las referencias, cómo se hacen las citas. Hay diferentes tipos de citas. Y el formato de la UNED, pues en cómo está estructurado el documento. Entonces, por favor, eso es importante, lo vamos a ver en la rúbrica, que eso se toma en cuenta y se califica, e incluso de manera muy seria. Pueden decir algunos, pero es que es una carrera de informática, no debe de importar la ortografía, la redacción, el formato. No, no estamos preparando solo gente que sepa programar o gente que solo sepa configurar equipos o solo sepa de TI. Estamos formando profesionales que la idea es que sepan desempeñarse en las diferentes áreas y diferentes habilidades que un profesional debe desempeñarse hoy en día. Preparar informes, preparar presentaciones, preparar reportes, preparar resultados de una investigación, de un proyecto, por ejemplo, que hay que hacer un análisis de factibilidad previo, es importante. Y esto habla mucho de ustedes, chicos y chicas. Entonces, la necesidad, entre grandes comillas, que una universidad como la UNED y todas las demás estatales hacen hincapié en esto, es para darles esas herramientas a ustedes más allá de las técnicas que la carrera da. Pues, aclarando esto, ¿verdad? Y que es tomado en cuenta muy en serio, esta primera tarea, tómela como un sparring, como un entrenamiento para los demás proyectos y las demás tareas que tienen que presentar. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es muy sencilla, en realidad la tarea es muy sencilla. El que leyó, el que investigó un poquito, va a ver que es muy sencilla. Aquí lo que tienen que hacer es investigar sobre los diferentes ciclos de vida de desarrollo incremental y cascada. Son dos ciclos de vida diferentes.
¿ok? Y tienen, por lo tanto, diferencias entre sí, tienen ventajas y desventajas. Eso es lo que se espera de ustedes, básicamente en la primera pregunta. Estos tipos de desarrollo todavía hay organizaciones que las hacen. Sin embargo, están como alicaídos, van saliendo, ¿ok? Van saliendo del escenario, este, del escenario práctico. Permíteme un momento, por favor. La segunda pregunta, vamos a ver la que tiene que ver con Scrum. Pero antes de entrar en Scrum, disculpen por la tos, de verdad. Antes de entrar en Scrum, retomo la 1. Vea que se investigue. No es como llegar y listar ahí, sino hay que, hay que escribir un poquito como de carnita. ¿Cuáles son esas tres diferencias, esas ventajas, esas desventajas? Y hay que justificar cada una de esas respuestas. Vea que viene la definición muy clara. Esas afirmaciones tienen que ser de al menos un párrafo de 4 líneas, ¿verdad? No es respuesta breve de un examen, ¿ok? En la 2 también, en la 2 se pide una descripción similar, pero aquí habla del marco de trabajo Scrum. Scrum cae, lo vamos a ver dentro de un rato, entre las llamadas metodologías ágiles. Ahí lo que se les está pidiendo es que explique al menos 3 funciones de cada rol. Scrum tiene diferentes roles. ¿Ok? Al ser un marco de trabajo, hay diferentes roles, diferentes involucrados y cada involucrado tiene un rol diferente en Scrum. Bueno, ¿cuáles son las funciones de esos roles? Al menos 3. También hay que explicar las ceremonias. Scrum tiene actividades que se llaman ceremonias. Bueno, hay que explicar esas ceremonias de la siguiente manera. ¿Qué objetivo tiene la ceremonia? ¿Quiénes participan de esos involucrados en las ceremonias? ¿Y en qué momento del marco de trabajo es que se aplican esas ceremonias? También Scrum tiene algo que se llama artefactos y tiene que explicar qué son los artefactos, para qué se utilizan e ilustrar cada artefacto. Ese ilustre, ya en el foro preguntaron, ese ilustre tiene que ver no necesariamente solo un dibujo, ¿verdad? Sino que tiene que ser, ok, por ejemplo, van a hablar les voy a decir uno que posiblemente los que ya trabajan o han investigado lo han escuchado, el backlog. Bueno, ¿qué es el backlog? Ilustrar no es solo dibujar, sino es explicar también. Entonces, se busca una imagen de un backlog y se explica qué es el backlog, y, ¿verdad? Para qué se usa un poquito. El objetivo de eso es que ustedes no respondan por responder, sino que respondiendo entienden de qué se trabaja, de qué se trata, perdón, el marco de trabajo Scrum. ¿Ok? Por ahora bien, ¿tienen alguna duda? Profe, rápido otra vez. Con ilustrar también hay que poner imagen, entonces. Eh, ¿Se aporta? Por supuesto que sí. ¿Se aporta? Por supuesto que sí. Hay artefactos como el backlog que sería interesante si mucha gente lo maneja en software. Entonces, hay varias imágenes que ustedes pueden buscar de software que tiene la implementación del backlog. Entonces, pueden buscar una imagen de eso. Pero siempre, donde sea que tomen imagen, tienen que referenciarla. ¿Ok? Tienen que referenciar esa imagen usando APA. ¿Estamos? Ok, perfecto. Listo. Em, y no solo referenciarla, sino que el formato dice, ok, esta es la imagen uno o figura uno y de dónde lo tomaron como referencia y qué es lo que significa, o sea, y cómo se llama esa imagen. Cada imagen tiene un nombre, ¿no? Luego, la tercera es investigar sobre otra que es una metodología ágil, que es un marco de trabajo también, que se llama programación extrema. ¿Ok? Y esto dice acá la redacción con base en lo aprendido. El estudiante debe apoyarse en el material del curso, pero también puede tener fuentes externas. Aquí la idea es que siempre tienen que manejar bibliografía, tienen que expresarse un poquito, ¿verdad? Y ahí es, ok, brindar una explicación, vean que es bien clara, al menos 5 líneas sobre el concepto de programación extrema. Explicar qué es programación extrema. Después explicar cada fase de la programación extrema. Entonces, en la A pueden explicar qué es y de dónde viene la programación extrema. Porque al igual que Scrum, son metodologías ágiles, pero surgen de profesionales diferentes en momentos históricos del desarrollo tecnológico diferentes. La C mencione
y explique ventajas y desventajas, ¿verdad? De este marco de trabajo. Vea que para cada explicación se tiene que desarrollar al menos 2 líneas de texto por cada ventaja y desventaja cuando se explica, ¿verdad? Como podrán ver, la descripción creo que está bastante clara, pero la idea, insisto, es que ustedes al final de la tarea tengan claro cuáles son las metodologías tradicionales y cuáles son los métodos o los marcos de trabajo más usados hoy en día como Scrum y programación extrema. En Costa Rica podría yo ser un poco aventurado y decir que la mayoría se está tirando a Scrum. Sin embargo, hay elementos de otras metodologías ágiles como programación extrema o métodos de trabajo como Kanban, que ya vamos a entrar en él, que son tomados para diferentes etapas del trabajo. Y eso no es pecado, de una vez lo menciono. La 4 es investigar el método de trabajo Kanban. ¿Okay? Ahí también, ¿verdad? Bibliografía y todo. Acá lo que se les pide es también algo muy puntual y es brindar una explicación de manera clara, 10 líneas de texto, de qué es este método de trabajo, de dónde nace. De hecho, este método de trabajo viene de la industria, de una industria diferente, muy diferente a la industria de software, pero se ha vuelto muy interesante en el desarrollo de muchos proyectos, no solo software. En la B hay que explicar 3 diferencias concretas, en al menos 3 líneas de texto entre el marco de trabajo, Scrum y Kanban. Esto hay mucha documentación. En la C es explicar qué es el tablero Kanban y qué secciones posee y qué contiene cada sección de esto. Entonces, esa explicación debe tener al menos 5 líneas de texto también, esa explicación. Eh, Y la última es explique 4 circunstancias en que uno podría aconsejar usar Kanban, ¿verdad? Cada circunstancia con 3 líneas de texto al menos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ponemos algo como tan cuadrado? Al menos 3 líneas de texto, al menos 5. Bueno, es que resulta que en otras tareas, en otros proyectos, en otras generaciones, uno pone una tarea similar a esta y todos responden en una sola línea. Y lo que ocupamos es que ustedes se explayen un poquito, se extiendan un poco, explicando lo que se supone que aprendieron en las lecturas. La rúbrica, vean que lo de propósito general o la presentación del documento tiene un porcentaje del 10%, ¿verdad? Eso tiene una portada, una tabla de contenidos, eso corresponde al formato documental de la UNED, una introducción de una página, ¿verdad? Y conclusiones, 5 conclusiones, ¿ok? Cada conclusión vale un punto y un punto la bibliografía. La bibliografía incluye todo lo que tiene que ver con las referencias y todo cómo usaron APA, ¿verdad? Luego, la pregunta 1, 15 puntos, viene segregado la cantidad de puntos según cada una de las cosas que se les pidieron. La pregunta B también, la pregunta 2, perdón, 27 puntos. Viene bien segregado allí el puntaje. La pregunta C, perdón, 3, 10 puntos. La pregunta 4, 13 puntos. ¿Ok? Para un total de 75. Esa es base 100, digamos. El 75 puntos era tener el 100, ¿verdad? Notas importantes, y aquí es donde quiero hacer mucho hincapié, y es como el cae mal de la sección de hoy, de la mediación de hoy. Si el documento no está en orden, no tiene una buena presentación, no tiene una buena ortografía, no cumple con el formato, se le rebajan 3 puntos. Por ejemplo, alguien que contestó todo bien, pero no cumplió con esto, se le rebajan 3 puntos. Entonces ya no sería un 75, sino sería un 72. Y toda respuesta, como es una tarea además muy teórica, muy de bibliografía, toda respuesta, toda debe estar referenciada con APA y debe de tener, si usan citas, colocado adecuadamente. La respuesta de una pregunta que no cumpla con esto, a pesar de que esté buena, el docente puede poner una calificación 0 en esa pregunta, ¿verdad? Eso es importantísimo. Lo otro que es muy importante es que ya tenemos eh, explicado acá el uso y desde el inicio muchos mandaron un correo a sus estudiantes el tema de la detección de posibles plagios.
Hay una herramienta que se llama Turnitin que se utiliza para que se revise el documento cuando ustedes lo suben, que solo se sube por la plataforma, no deben mandárselo por correo a ningún docente ni nada, por eso tienen que mandarlo un poquito con tiempo para que la plataforma no los bote, no les dé problema para subirlo, ¿verdad? No esperen hasta el último momento. Allí ustedes suben el documento y hay un software ya en la nube que tiene la UNED que revisa el contenido del documento, lo compara entre los documentos de todos los compañeros de todos los grupos y los compara con las fuentes en Internet. De igual manera, este software ya también está habilitado para comparar con posibles resultados de ChatGPT, por aquello de que alguien esté tratando de hacer algo por el estilo. ¿Preguntas en este momento? Profe, yo tengo una hora que mencionó lo de ChatGPT. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ok, un segundo nada más. Voy a ponerme audífonos, que creo que así suena mejor. Igual yo te estoy escuchando. Ok, con respecto a ChatGPT, ¿verdad? Uno puede utilizarlo si le pide al chat que dé las fuentes bibliográficas para uno poder consultarlas y para poder sacar. El software lo va a detectar como plagio, porque tiene que hacerlo usted. Ok, pero no se puede usar entonces como fuente, aunque esté No, citado. exacto. Hasta el momento, la UNED por el momento lo está manejando de esa manera. Ok, Porque en perfecto. realidad el chat GPT, este, usted no está leyendo, no está haciendo el trabajo, se lo está haciendo el chat. Y además, académicamente hablando, les doy un volado. El chat GPT tiene información de no más, o sea, la información más cercana que tiene, más reciente que tiene es hasta el 2021. De 2 a 3 años de información, ellos por configuración no la está consumiendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren estar al día con cuáles son, por decirte algo, la última comparativa de los desarrolladores de software, qué opinan sobre Kanban y sobre Scrum, no lo va a tener. No va a tener las últimas estadísticas de uso de un lenguaje de programación, si ese fuera el caso, ¿verdad? Te lo pongo como ejemplo, de los últimos informes que hacen varias organizaciones, como por ejemplo Git, no lo va a consumir, no lo va a tener, no va a tener las del 2022, por ejemplo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan y también es importante que el software, que ustedes sepan que el Turnitin se los va a marcar como plagio, ¿verdad? Porque en realidad, digamos, muchos lo hemos probado, yo lo he probado y cuando lo estoy usando, uno le hace la pregunta y él se lo responde, uno no lee nada. Y hay estudiantes en muchos lugares del mundo que lo que han hecho es que agarran lo que pone ChatGPT, ni lo leen y lo pegan. Entonces, el proceso de aprendizaje no quedó en ningún lado. Ok, perfecto. Y me queda una duda con respecto a las citas bibliográficas, ¿verdad? Señor, sí, señor. Este, que estaba viendo casi todas las preguntas, piden fuentes bibliográficas, ¿verdad? Inclusive las que son de opinar nosotros mismos. Claro, porque ahí se usa el parafraseo, Mauro. Ok, Cuando vos revisas cómo se utiliza APA, APA tiene las citas estrictas y también usa el parafraseo. Y el Turnitin también detecta el parafraseo. Entonces, vos podrías, por ejemplo, parafrasear a un autor. Le pongo un ejemplo para que me entiendan todos. Yo podría decir que es que, vamos a ver, eh, voy a parafrasear a Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo que nos teníamos que querer todos, que nos teníamos que querer unos a otros. Yo no estoy usando la frase precisa bíblica, estoy parafraseándolo. Entonces yo puedo poner
hay varias técnicas. Puedo poner, según Jesús, según Jesús, todos nos tenemos que amar unos a otros. Una cita estricta sería, qué sé yo, en San Mateo, versículo tal, se le atribuye el texto a Jesús donde dijo, amados los unos a los otros, entrecomillado y todo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una explicación parafraseando y además estando de acuerdo o no, ¿verdad? En los parafraseos, en una explicación. Yo podría indicar, bueno, es que yo no estoy de acuerdo en lo que corresponde a, lo explicaban Karl Marx en sus libros sobre el socialismo y el comunismo por esto y esto y esto. Y él decía A, B, C y D, pero yo pienso 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, los estoy explicando, estoy dando un punto de vista parafraseando a un autor. Ok, perfecto. ¿Estamos? Sí, ya me queda mucho más claro. Muchas Excelente, gracias. Mauro. Qué dicha que te sirvió. Ok, avanzamos entonces por acá. Ya esto lo Profe, vimos. Esta presentación, nada más para terminar acá. buenas noches. Sí, buenas noches. Cuénteme. Permiso, disculpe, una consulta. ¿Será que nosotros como estudiantes también podemos tener acceso, digamos, a revisar nuestros trabajos antes de subirlos? O sea, más que todo, Vieras que esa consulta yo la hice hace un tiempo, el módulo pasado, y me dijeron que no estaba habilitado. A la fecha desconozco si está habilitado, pero le doy un volado, doña Luana. El profesor, el docente, revisa, porque hay un porcentaje mínimo permitido, ¿ok? El software llega y te dice, este documento tiene un 40% de plagio. Entonces uno puede ver qué fue lo que detectó por plagio. Y yo puedo como docente, viendo el documento tuyo, lo van a decir, ah, mira, esto no es plagio, es que lo citó mal. Le faltó una coma, le faltó una comilla, el paréntesis quedó corrido, entonces el software no lo detectó bien. O mira, del todo no lo puso, pero se ve que no era intencional. Entonces yo voy revisando el documento y voy desmarcando lo que no es plagio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay frases que son comunes. Por decirte algo, van a salir un montón de frases en esta tarea como plagio porque se va a aparecer una otra. ¿Por qué? Porque en el formato va a decir Universidad Estatal a Distancia, porque va a decir la pregunta número 1 dice A, B, C y D, y todos van a decir la pregunta 1 dice A, B, C y D, ¿verdad? Entonces el software va a decir esto es plagio. O sea, el software todavía no tiene la inteligencia artificial para decir, ah, mira, es que esta es una pregunta que todos tienen que responder, entonces no es plagio. Para eso está uno como profesor. ¿Ok? Pero nos ha pasado, a mí en lo particular, 2 cursos atrás, me pasó que era un plagio, y perdón cómo lo voy a decir, totalmente descarado, porque no era lo que estoy citando, no era lo que estoy hablando, sino era la respuesta idéntica, ¿verdad? Entre varios estudiantes, e incluso con estudiantes de otro grupo. ¿Ok? Entonces, tener tranquilidad de que lo que nosotros vemos ya con experticia humana, que no es plagio, que es tal vez un error técnico de APA, o como tal es la naturaleza del documento, no te lo vamos a calificar como plagio. ¿Ok, Luana? Ok, profe, sí, un poco más claro, Sí, porque sí. Yo, esto de yo, yo APA soy, sí, yo es soy de un los que mundo. vengo presionando para que se pueda aprobar, ¿verdad? Que ustedes lo puedan subir y puedan verlo, pero que no se asusten, se los digo de una vez, que cuando lo suban o cuando vean los resultados, de repente vean que hay un 60%, porque tal vez el docente sí lo leyó, pero no desmarcó todo lo que aparentemente es plagio, para que no se asusten, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Ok, por cierto, esto que están viendo es un PDF que ya está subido a una plataforma desde la mañana, y esos vínculos están ahí como para que los puedan usar. Si yo detecto más tarde que los vínculos no funcionan, se los vuelvo a mandar, lo vuelvo a subir, porque ahí están guías de APA de cómo usarlos. ¿Ok? Profe, yo Entonces, tengo una duda. sí, señorita, cuénteme. Con respecto a eso, lo del plagio.
Ajá. Por ejemplo, si yo encontré un PDF informativo en Google y tiene información bastante útil con respecto a la tarea, y quiero citar, por ejemplo, palabras exactas que pusieron en ese PDF y lo cito en formato APA en mi proyecto, ¿es considerado plagio o no? Si está citado adecuadamente, no. Y además, aquí ya entra un discernimiento del docente. Y me voy a explicar, doña Gabriela. Ujú. Por ejemplo, si yo le digo, la pregunta es, analíceme o explíqueme el primer artículo de la Constitución Política. Y usted llega y pone, según Guillermo Ochoa, en el artículo tal, el primer, con el paper tal, para que me entiendan, en el paper tal, o en la revista tal, o en el libro tal, el primer artículo de la Constitución Política de Costa Rica es, abro comillas, bla, 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 cierro comillas. Y ya respondí. Ah, ok, perfecto. Eso sí está jodido. ¿Por qué, Gabriela? Porque estás solo colocando lo que el otro puso, ¿verdad? De alguna manera tenés que meterle un poquitico vos, ¿verdad? Por ejemplo, esa tarea es muy corta. Yo me estoy refiriendo a todo lo que se va a encontrar en el curso, ¿verdad? Por ejemplo, si ese explique, entonces te dice, Ochoa dijo esto, A, B, C y D. Cierra comillas. Por lo tanto, y ahí viene lo que Gabriela piensa, lo que Gabriela, después de leer 2, 3 cosas más, entendió. Por lo tanto, nuestra Constitución dice que somos todos y todas seres de libre derecho y va. ¿Lo ves? O sea, tenés que ponerle alguito más, tenés que aportar alguito más, no solo lo que el otro dijo, porque entonces para eso les digo, mejor y cada uno aprende a usar ChatGPT y se acabó, por ejemplo, porque ChatGPT lo que hace es escupir eso, ¿verdad? Estamos. Sí, me entiendo, perfecto. Gracias, profe. Entonces, no está mal que uses el de Google, lo referencias, lo citas y le agregues algo más. Bueno, voy a apresurarme porque tenemos era una hora y la idea mía era invertir en lo de la tarea unos 15, 20 minutos. Ya llevamos 27. Ok, entonces, temas. En agenda teníamos lo de desarrollo incremental versus cascada, un poquito de Scrum, programación extrema y Kanban. Entonces vamos a ver, el cascada es el modelo tradicional, es el modelo que los más viejitos, como yo que estudié hace algunos años, aprendimos. Y era el modelo súper tradicional que era, que uno hacía un levantamiento de requerimientos a partir de todo el levantamiento de requerimientos, de todos los procesos, por ejemplo, para hacer un sistema de facturación. Yo tenía que hacerme un experto en facturación para tener todos los requerimientos de acuerdo a alguna metodología de cómo capturar requerimientos y después hacer el diseño de esos requerimientos. Y entonces ya después de hacer el diseño, empezar a tratar de desarrollarlo todo. Y ya desarrollado todo, entonces puedo hacer pruebas. Y después de las pruebas, entro ya en producción y en mantenimiento, ¿verdad? Vean que dice que es una secuencia lineal y secuencial de fases. Se suponía que entre una fase y otra yo firmaba un documento casi que escrito en piedra y con sangre entre los involucrados para decir, esto es. Y ya cuando yo me iba como persona que iba a desarrollar el sistema, después del diseño, yo le mostraba las propuestas de diseño al usuario y ya yo me iba. Y volvía dentro de 6, 8 meses, un año, y le decía, aquí está, pruébelo. Lo probaban, se hacían ajustes a lo mucho, se aceptaba a como estuviera muchas veces y entra en producción. Ese era el desarrollo que había en esa época. Entonces, aquí lo que cabe es explicar que eso cambió en el tiempo, porque ya no se trabaja así, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja ahora? ¿Cómo se trabaja ahora? Se trabaja parecido a esto. Este era otro ciclo de vida tradicional que se llamaba
desarrollo, ¿cómo? Incremental. Es decir, por etapas. Era una construcción iterativa, donde se iban dando incrementos. Los que ya trabajan o han leído sobre Scrum en este momento de la semana o sobre programación extrema, esto les va a sonar muy parecido a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad las metodologías ágiles es la madurez de este concepto y la madurez puesta en práctica. ¿Cuál era el concepto? Era, yo agarro el software, lo hago en pedacitos funcionales, y voy haciendo el análisis, el diseño, la programación, las pruebas y despacho eso. Vuelvo, análisis, diseño, programa, y despacho la segunda parte. Análisis, diseño, codificación, pruebas, despacho la tercera parte. ¿Okay? Y cada interacción, vea que está ahí marcado abajo, cada interacción se construye sobre el trabajo anterior y se va reutilizando con la retroalimentación del usuario. Esto suena mucho a lo que se hacía, a lo que se hace ahora con Ágiles. Pero con Ágiles hay un parteaguas, porque aquí los informáticos e informáticas seguíamos manejando el tema de desarrollo pensado de que éramos, oh Dios todopoderoso, y después de entender, entre comillas, lo que el usuario quería, nos íbamos y construíamos todo, ¿verdad? No había esa participación activa, diaria, cotidiana del usuario. Y además, ya la puesta en práctica del desarrollo no se llevaba a cabo como se lleva ahora, que es lo que tenemos acá. Bueno, esa es otra imagen sobre cómo se iba haciendo el incremental, de que se iba entregando paulatinamente producto, ¿verdad? En cambio, aquí en Scrum, aquí ya cambia, con las ágiles cambia, porque vean lo que marcamos acá en amarillo, que el enfoque se centra en la colaboración. Vean que el otro se centraba en el software. Este se centra en la colaboración, la comunicación y la entrega continua de productos funcionales en ciclos cortos y regulares. Esto marca mucho la diferencia en ágiles con respecto a lo anterior. Aquí no teníamos claridad cuáles eran los ciclos de entrega y eran los informáticos trabajando solos. Acá hay una colaboración y una comunicación entre los diferentes roles, los diferentes involucrados que tienen roles diferentes y se plantean sprints o ciclos, vean que de 1 a 4 semanas, para entregar algo funcional. Y se basa en principios, 7 principios, los pueden buscar, les va a servir muchísimo para entender y para desarrollar la tarea, los 7 principios, donde está la eficiencia y la eficacia, y se centra en el equipo de trabajo, y el equipo de trabajo no son solo informáticos e informáticas, ¿ok? Sino que también está el usuario involucrado de lleno y otras profesiones, por ejemplo, gente de experiencia humano-computador, el gestor de proyectos, ¿verdad? Que puede ser el máster. Entonces, allí hay una estructura de trabajo diferente, ¿ok? En ese caso, acá, por ejemplo, un momento que me dio todo esto otra vez, perdón. Perdón. Entonces, en ese caso, el Scrum lo que tiene es varios artefactos, varias ceremonias, varios involucrados con diferentes roles, donde ustedes van a encontrar entre los artefactos, por ejemplo, un Product Backlog. Es una lista de todos los productos que se quiere. Va a haber un backlog de Sprint, que son la lista de lo que se va a desarrollar en ese sprint. Vas a encontrar, por ejemplo, gente que va a ser el Scrum Master, que es el que va a llevar el ritmo del grupo, pero no está solo, porque no se trata de eso. Vas a tener una ceremonia que a mí en lo particular, solo por poner ejemplos, me encanta, que es la ceremonia de retrospectiva, que es esta que está aquí atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa realmente le agrega valor al proceso, se lo agrega muchísimo y la cual no estamos acostumbrados normalmente si no se trabaja en este tipo de metodologías, no estamos acostumbrados porque ahí es decir qué salió mal y cómo podemos hacerlo mejor, literalmente, ¿verdad? Luego tenemos por acá eh, algunas cosas interesantes. Estas son algunas de las ceremonias o de las actividades. El sprint planning, van a ver que hay las reuniones diarias que son de pie, 15 minutos, no más,
ojalá, si son presenciales, ¿verdad? Sino con un timer, van a tener el sprint final, la retrospectiva, el refinamiento. Hay varias sesiones, varias actividades relacionadas con sprint que están muy bien definidas, a diferencia de lo que teníamos en las tradicionales, donde era desarrollo. Y ahí teníamos que buscar una metodología particular de desarrollo. Aquí está todo muy bien ordenado. Esto se le puede sumar a estrategias de desarrollo como Clean Code, como código limpio o microprogramación, ¿verdad? El equipo de Scrum, solo para que lo tengan por ahí, imagino que ya más de uno lo ha revisado por la tarea, está el Product Owner, el equipo de desarrollo, los stakeholders, el Scrum Master, como los principales, ¿ok? Sin embargo, dependiendo de cómo yo tropicalice el Scrum como marco de trabajo en mi organización, puedo tener alguna variación de esto. Recuerden que esto ya está metido en lo que se llama el Penbook. La última versión del Penbook, la 7, si no me equivoco con el número, ya trae esto. Y se dice muy claramente que puede haber una mezcla entre la gestión de desarrollo tradicional con Scrum. Y entonces, por lo menos, se nota y se dice que se pueden tropicalizar. Aquí están los artefactos, lo que hablábamos anteriormente, el Sprint Backlog, el refinamiento como una actividad del Product Backlog, y los roles. Esta filmina es bastante interesante porque ahí está todo resumido lo que ustedes tienen que explicar sobre Scrum. Ahora vamos con la extrema. La extrema nace parecido, nace por las mismas fechas, ¿verdad? Y es una metodología ágil también y que también tiene un desarrollo iterativo incremental, ¿verdad? Tiene ya una técnica de desarrollo diferente. Ya vean que acá es el cómo se gestiona el proyecto y el equipo y lo que se tiene que hacer. Acá es eso, más técnica específica de programación. Vea que ya aquí se habla de programación en parejas, pruebas unitarias específicas. Eso no significa que Scrum no pueda tener pruebas unitarias en su desarrollo. Por supuesto que sí. Ni tampoco significa que no pueda tener refactorización. Pero aquí programación extrema es parte de. ¿Ok? Igual también se enfoca en la satisfacción del cliente y en adaptarse al constante cambio de los requerimientos. Algo importante es que entre las tradicionales y las ágiles es que las ágiles permite que los requerimientos varíen hasta cierto punto, porque entonces ya el usuario más involucrado en el desarrollo dice, ah, mira, es que qué bonito, entonces podemos hacer este otro cambio que siempre quise hacer en el proceso. No es el proceso, el proceso por el proceso como hacían en las metodologías tradicionales. Esto que está acá es una imagen clásica de Wells, de la página de Stream Programming, donde se muestra la relación entre las diferentes fases, ¿verdad? Del Stream Programming. Vean que aquí ya no se llama backlog, ni se llaman sprints, aquí se llama iteración o un release planning, ¿verdad? Tiene otros nombres y por lo tanto tiene otra manera de abordaje al problema de desarrollar y entregar valor, ¿ok? Luego Kanban. Kanban como tal es una técnica de gestión visual, ¿ok? Y viene de la industria japonesa. Los japoneses idearon esto hace algún tiempo de cómo hacer para desarrollar proyectos en general de una manera que les fuera como muy fácil. Entonces ellos hablan de un product backlog, que es una pila de todo lo que se quiere hacer, y un Kanban board, una pizarra Kanban, que está dividida en tres cosas: construyendo, probando o hecho. A veces, dependiendo de la traducción o dependiendo del software que estemos usando, tiene otros nombres, pero normalmente tiene 3 a 4 espacios de que por hacer es todo lo que hay que hacer, lo que estoy haciendo, lo que hice, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente Kanban. Kanban es una herramienta muy, muy interesante donde ya ahí no es solo el board, sino que también hay otros involucrados que entran en el juego para poder gestionar esa pizarra de manera eh, apropiada. Van a ver aquí, por ejemplo, que hay algunas diferencias entre el product backlog de los sprints y la pizarra de ágil con respecto a la pizarra Kanban. ¿Por qué? Porque el Kanban tiene un ritmo
muy al equipo, ¿verdad? Lo que se habla de velocidad del equipo en algunas dinámicas. En Scrum, la velocidad del equipo es como un todo. En Kanban es casi que individual. En Scrum lo que se busca es que el equipo tome un ritmo, tome una velocidad y entre ellos se apoyen. En Kanban el tema es un tanto diferente porque no se planifican los sprints, sino que se van desarrollando las cosas, cuando digo desarrollando no me refiero solo a codificando, sino haciendo las cosas dependiendo cómo están en las pilas, ¿verdad? Vean que acá arriba hay reuniones y hay revisiones y hay toda una serie de fechas. En cambio aquí no. ¿Ok? En Kanban no se da eso. Sin embargo, son muy útiles. Entonces usted ve que, por ejemplo, la cadencia, o sea, el ritmo, en Scrum tiene un tema de regularidad. En Kanban, en Kanban es un flujo continuo. Usted inició y dele a morir, ahí va. Termina una tarea, agarre la otra y la que sigue. En cambio, en Scrum hay están los sprints y la gente se prepara para los sprints. Entre sprint y sprints puede haber un refinamiento del backlog, se puede atender algún tema de mantenimiento, se puede atender un tema de aprendizaje del equipo y tampoco es que vamos a pasar un mes esperando para que arranque el sprint, pero digamos, hay un tiempo prudencial para arrancar el siguiente sprint y prepararse para ese sprint, incluso para la retroalimentación adecuada de lo que ya se desplegó. ¿Okay? Para ir cerrando, ya les voy a dar chance a preguntas. Aquí les coloqué una imagen donde se muestra lo que hay entre lo tradicional, que eran los dos primeros, ¿verdad? Cascada y el desarrollo iterativo, versus todos los marcos de trabajo ágiles, ¿verdad? En tradicional hay un proceso definido, hay un control total de todo y no se pasa de una fase a la otra hasta que no se firme con sangre, como les decía yo, ¿verdad? Y todo se trabaja alrededor del equipo y se planea todo por adelantado. Utilizan, por ejemplo, los EDT, que en inglés son los WBS, que son las estructuras de desglose de trabajo. Aquí en ágiles son más bien las características. ¿Qué característica debe tener el software? En ágil, una diferencia muy importante es que el equipo de trabajo es el que se organiza. No es alguien desde arriba diciendo a golpe de tambor, hágase así, sino que el equipo que sabe quién es bueno en qué y quién puede hacer qué y quién me puede ayudar en qué, se organizan entre sí. Tiene una dinámica diferente. En tradicional pasan las cosas y asúmalo porque tiene que seguir según el plan. En cambio, en el ágil uno se puede adaptar y el equipo puede adaptarse y aprender de cada interacción. En cambio, en lo tradicional se aprende hasta el final, ¿verdad? Como grandes puntos eh, de diferencias, ¿verdad? Yo me quedo con que el ágil, esa última frase que está ahí, se adapta al cambio. Les voy a poner un ejemplo de esto. Imagínense ustedes en un escenario donde están desarrollando un aplicativo que tiene que ver con gestión de usuarios de la organización de ustedes, autenticación de doble factor, si quieren, toda la cosa, pero resulta que ya ustedes están bien adelantados, ya han entregado varias etapas y sale una legislación, y esto pasó realmente, una legislación donde nos dicen, vean, es legal tener una cosa que se llama el conocido como. Es decir, ya Luis ya no se quiere llamar Luis. Luis decide esta semana no llamarse Luis, quiere llamarse María o quiere llamarse Roberto, ¿verdad? Y entonces él va y se registra en el registro civil, que es Roberto, conocido como Roberto. Entonces, ¿qué significa? Que la organización tiene que adaptar todo su sistema de autenticación para que él aparezca como Roberto o como María. En un desarrollo tradicional, eso sería que un caos, porque ya se estructuró de alguna forma la base de datos, se estructuraron las ventanas, se estructuró todo de forma tal que está pegado soldado. En cambio, en desarrollo ágil, no es que no haya que hacer el trabajo, claro que hay que hacerlo, pero queda la flexibilidad de ir pudiendo adaptarse a cosas incluso que pasan desde fuera, ¿verdad? Ahí les va a quedar unas referencias de Scrum, por ejemplo, que creo que son bastante válidas, y por acá también les va a quedar
Bueno, creo que eran solo esas. Pensé que tenía otras referencias. Básicamente, eso es lo que les quería comentar. Abro el periodo de preguntas. Dejo de compartir un momento. Y ya pueden preguntar lo que corresponda. Bueno, yo, profe, tengo una media consulta, puede ser. A ver. Y es, por ejemplo, que no me queda del todo claro cómo es que se usa el Kanban yo qué sé, en una empresa o en un grupo. Porque Ya. como no existen como esos roles, Sí, ¿no? sí, Yo qué sí sé, existen. en Scrum, no sé, pero no tan fuertes, es lo que he leído, porque siempre que busco información dice que no tiene roles tan estructurados como Scrum o otros Sí. sistemas, métodos. Ok, ¿cuál era tu nombre? Pero no, Fabián. sí, pero yo digo, no todo puede ser todo libre, tiene que haber sí o sí, No, no, me no, imagino, no, 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 un líder no, 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 y todos los no, grupos. no, 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 no. Sí, sí hay roles, sí hay roles. Lo que pasa es lo siguiente, Fabián. Hay que recordar de dónde viene esto. Esto viene de la manufactura. La manufactura tiene una línea de ensamblaje, tiene un proceso ya, y lo que hicieron fue tratar de ordenarlo incluso visualmente, para que la gente tenga visualmente qué tengo pendiente, qué estoy haciendo y qué ya hice. Entonces es como poner la zanahoria también al frente, ¿verdad? Viene de ese lado. Cuando lo traemos a software, el Kanban se convierte en una herramienta que puedes usar en metodologías de desarrollo de software, no como normalmente no se usa como un solo, o sea, como decir, yo quito Scrum y voy a usar Kanban nada más. No Es un pasa así, complemento. sino que se usa como una herramienta. Entonces, lo que usualmente hacen es que en organizaciones donde no usan Scrum o no usan programación extrema o alguna otra, lo que hacen es gestionar los proyectos de manera tradicional. Y ahí no estamos hablando de desarrollo de software, estamos hablando de gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, la gestión de proyectos usa el Kanban como una herramienta visual de ver quién tiene que hacer qué. ¿Me explico? Por ejemplo, en la metodología Sí, tradicional profe. de desarrollo, vos tenías el EDT y ahí salía el cronograma. Pero visualmente un cronograma en formato GAN es como que solo el project manager lo entiende bonito y les encanta. En cambio, un Kanban, vos entras en la mañana, entras a una herramienta como Atlassian o entras a una herramienta como Git o lo tienen en una pizarra. Literalmente vos llegas y vos con solo una mirada sabes dónde estás. Te vas de vacaciones 15 días. Se te olvida hasta la clave de la compu, Fabián. A mí me pasa a veces cuando tengo fin de año, me desconecto y se me olvida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi base de datos de contraseñas y, ¿verdad? Pero bueno, si uno tiene una herramienta visual como Kanban, yo llego y veo rápidamente dónde fue que quedé. ¿Me explico? Visualmente es una gran ayuda, pero por lo menos yo no conozco, tal vez algún compañero o compañera aquí, yo no conozco una organización de software, en desarrollo de software, que use Kanban estricto. Y sí tiene roles, pero no es algo que haya como calado en la industria de software. Lo que ha calado es, por ejemplo, usar Scrum, usar programación extrema y usar Kanban para tener el seguimiento visual, ¿verdad? De hecho, si vos ves el Product Backlog, lo traen de Kanban y se usan en Scrum, ¿verdad? Nada más que vos tenés el Product Backlog como la gran pila de trabajo y la pila del sprint, ¿verdad? Y un sprint es posible que vos, Fabián, no hagas una sola tarea, hagas 3 o 4. Entonces vos tenés en tu Kanban las 4 ahí afuera, ok, voy a hacer una, lista, paso a la otra, lista. Visualmente te ayuda mucho. De hecho, inténtenlo, tener una pizarrita o algo donde ustedes tienen como los pendientes y visualmente es como muy, muy rico, más que tenerlo apuntado en una agenda o tenerlo en una lista de tareas o una lista de issues que se vuelve a veces eterna y uno entra y dice, Santísima Trinidad, ¿en qué momento hago tanto? ¿Verdad?
visualmente se te transforma la visión y te pone como la zanahoria al frente de que vas avanzando, ¿verdad? No sé si con eso te contesto y estás satisfecho. Sí, profe, perfectamente. Muchas gracias. Ok, ¿quiénes más tienen preguntas? A ver. Doña Angie, que está por ahí, doña Gabriela ya habló, don Mario, Fabián ya habló, que está conectado 2 veces, me parece, sí. Don Carlos, Abel, Mauro ya habló. ¿Quién más? Tenemos a Luana, que ya había hablado, Randy. Yo lo que les recomiendo es que tomen esta tarea, de verdad, para disfrutar el entender las diferencias y poder saber dónde están parados cuando vayan a desarrollar, vayan a trabajar en un ambiente de desarrollo, ya sea desarrollo de software propiamente o de proyectos que tienen que ver con TI, porque Scrum no es solo para desarrollar software. Programación extrema sí, pero Scrum no es solo para desarrollar software. Scrum se puede utilizar para desarrollo de tecnología como tal, no solo para codificar. Programación extrema sí está pensada para exclusivamente eso. En cambio, vean que el PMBOK, que es de gestión de proyectos, dice, hey, si quieres pasarte a ágil, puedes usar Scrum. Y te dicen cómo, ¿verdad? Entonces, por ahí también pueden hacer algo que tiene sentido, ¿verdad? Y genera réditos, sinceramente. ¿Ok? Si no tienen preguntas, yo me quedo por acá unos 5 minutitos más y cierro. Sí les recomiendo de verdad leer, hay bastante sobre esto. Les recuerdo los formatos, les recuerdo lo de APA. Yo dentro de un rato, porque voy para una reunión personal, como les dije ahorita, más tarde, como a las 10 de la noche, reviso si el PDF tiene todo, está subido, como les digo, pero si los vínculos funcionan bien, eso hasta ahorita que empecé la presentación caí en cuenta, que a veces cuando lo convierto a PDF no jala bien. Y lo convierto a PDF porque es más fácil que ustedes lo vean desde el móvil. Pienso que es más fácil para ustedes y no ocupan ningún software adicional en el móvil para poder verlo, más que el que ya naturalmente trae. Pero si no tienen más preguntas, si no tienen ninguna inquietud, sería esto. Estén pendientes de los foros. Suban la tarea antes, por favor. A veces cuando la van a subir, faltando 2, 3, 5 minutitos, recuerden que no solo entregan ustedes, entregan otro montón de personas de la UNED a nivel nacional en otras carreras. Entonces puede generarse un embudo. Ha pasado. Y nosotros tenemos una directriz de no recibir tareas por aparte por correos porque si nos dificulta el tema y el seguimiento. Entonces, si por mí fuera, estamos. No sé si tienen alguna pregunta, insisto, yo me voy a poner en silencio y con la cámara apagada me quedo por acá unos 5 minutos. Dejo de grabar en este momento. Que tengan muy buenas noches, que Dios me los acompañe. Cualquier consulta, escríbanle por correo o en el foro a sus instructores y mucha suerte. Ustedes pueden, son muy cargas. ¿Ok? Chao. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Para Una servirle. pregunta tengo. Muchas gracias, profesor.